utilizando el eje X, ¿ya? Utilizando el eje X. Es decir, donde hay gráfico en el eje X va a ser el dominio, ¿ya? Entonces, si yo le hago un zoom bien lejos, aunque no lo parezca en esta parte que estoy apuntando del eje X, igual es gráfico, solamente que está muy arriba, ¿ya? Entonces, la función cuadrática tiene como característica de que el dominio siempre va a ser todos los números reales. Esa es su característica, ¿ya? Una de sus características, que el dominio siempre va a ser todos los números reales, ¿ya? Es decir, aquí puedo poner cualquier número en el X que a mí se me ocurra. Pero ¿por qué le piden calcular el recorrido? Porque el recorrido de una función cuadrática, ¿ya? El recorrido de una función cuadrática es desde el punto mínimo o máximo, que se le llama vértice, es decir, si la hago zoom, desde esa parte, hacia arriba, si es que la función tiene un mínimo, o hacia abajo, si es que la función tiene un máximo. ¿Por qué? Porque el dominio de el recorrido de una función cuadrática y de todas las funciones, yo lo observo en el eje vertical, que es el eje Y. ¿Ya? Es el eje Y. Entonces, para calcular el dominio de el recorrido de una función cuadrática, nosotros tenemos que buscar siempre este punto, este valor, ¿ya? ¿Dónde estará el valor más bajo, en este caso de la parábola, y en el otro caso, el valor más alto de la parábola, ¿ya? Que ese es el vértice, ¿ya? Tenemos que buscar el valor más alto, en el caso de la parábola que es hacia abajo, y en el caso de la parábola que es hacia arriba, cóncava hacia arriba, buscamos el valor más bajo para determinar el dominio, ¿ya? Otra cosa que es importante también en la función cuadrática es que nosotros sepamos identificar, sin ni siquiera graficar, cómo podría ser el gráfico. ¿Cómo podría ser el gráfico? Si ustedes observan, el ejercicio A dice x cuadrado, ¿ya? X cuadrado está positivo, por lo tanto la gráfica me tiene que quedar hacia arriba, ¿ya? Cóncava hacia arriba. Como me queda cóncava hacia arriba, vamos a calcular el valor mínimo, ¿ya? El valor mínimo. Por otro lado, en el ejercicio B, tengo menos x cuadrado, por lo tanto, la gráfica me queda cóncava hacia abajo, por lo tanto, calculamos el valor máximo, ¿ya? Sí. Con esto también hay muchos ejercicios de aplicación que ustedes podrían resolver y que están en la guía, como interés, o ingreso máximo, ¿cierto? O mínimo. Siempre maximizar y minimizar la función cuadrática, y lo van a hacer más adelante, va a ser un problema, y va a ser un tipo de ejercicio que ustedes van a encontrar. Entonces, cuando tenga el x cuadrado negativo, nosotros calculamos el valor máximo, es decir, el valor que está ahí. Y cuando tengamos el x cuadrado positivo, nosotros calculamos el valor mínimo, ¿ya? Y en base a ese valor mínimo, nosotros podemos calcular el recorrido, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos ese valor mínimo? Ese valor mínimo. Hay una formulita que es solamente una fórmula que aquí tienen que aprenderse para calcular el valor x, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo vamos a notar, aunque no lo piden, pero vamos a notar que el dominio de f de x son todos los números reales, ¿ya? Y para calcular el recorrido en una función cuadrática, nosotros vamos a calcular el vértice, ¿ya? Y esto se relaciona con la pregunta 7 que también está en la guía, el vértice. Y para calcular el vértice, tenemos que calcular
el valor de X con la fórmula menos B partido en 2A, ¿ya? Con esa fórmula vamos a calcular el valor de X. ¿Para qué valor de X? Yo obtengo el menor valor en el recorrido, el valor mínimo, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar menos B partido en 2A. Yo supongo también que ustedes les explicaron que toda función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Toda función cuadrática va a tener esa estructura. Por lo tanto, en este caso, en el ejercicio A, el valor de A sería 1, el valor de B sería menos 5, y el valor de C sería 6, ¿ya? Observando la función que a nosotros nos están dando. Entonces tenemos que reemplazar en nuestra fórmula. Menos B, ya, menos 5, menos de la fórmula, menos 5 en paréntesis. Partido en 2 por A, es decir, 2 por 1. Resuelvo esto, menos por menos más, me da 5 positivo, 2 por 1, 2. Listo. Entonces, para el valor 5 medios, ¿ya? Para el valor 5 medios de X, voy a obtener el valor mínimo de Y. El valor mínimo de Y. ¿Cómo obtengo el valor mínimo de Y ahora? Ya tengo el valor de X reemplazando, tomo entonces Y o f de X, que es lo mismo, reemplazo el valor de X en la función. Entonces sería 5 medios al cuadrado, porque era X al cuadrado, menos 5 por X, es decir, 5 por 5 medios, más 6. ¿Ya? Entonces acá es solamente calcular ahora 5 medios al cuadrado es 5 por 5, 25, y 2 por 2, 4, menos 5 por 5, 25. Aquí abajito le puede agregar el 1, si es que no se quiere confundir, y 1 por 2, 2 más 6. ¿Ya? Si usted resuelve todo esto, ya debería saber sumar y restar fracciones, resuelve todo esto y le da como valor menos un cuarto. ¿Ya? Entonces, para X, que nosotros obtuvimos el valor de X, 5 medios, el valor mínimo en la función va a menos un cuarto. ¿Ya? Menos un cuarto. ¿Qué significa esto entonces? Que el recorrido de la función va a ser, desde, como hablamos de mínimo, desde el menos un cuarto hasta el infinito positivo. ¿Ya? Desde el menos un cuarto hasta el infinito positivo. Para cualquier valor que yo ponga entonces en esta función en el X, cualquier valor que a mí se me ocurra poner en el X, siempre me va a dar un valor que esté en este rango, desde el menos un cuarto hasta el más infinito. Si yo lo comparo con la gráfica, si lo comparamos aquí con la gráfica, ¿cierto? Y yo hago un zoom, ¿dónde estaba el vértice? La parte más baja, ahí. Entonces nosotros miramos al eje Y, a menos 0,25, que es lo mismo que menos un cuarto. ¿Ya? Entonces, desde ahí hacia arriba, tenemos todos los valores del recorrido. Desde el Y hacia arriba. ¿Ya? Por eso utilizar un graficador, estudiar funciones, es útil, sobre todo para que usted vaya analizando el gráfico. Usted introduce la función en el graficador y va analizando el gráfico con la respuesta, ya que también son preguntas de prueba. Ya.
¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algo de esto que no se haya entendido? Porque lo voy a volver a explicar, sí, con otro ejemplo, con otro ejercicio. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Está claro? Este lo vamos a hacer un poquito más rápido entonces. Tenemos la función menos x cuadrado, como es menos x cuadrado, ¿ya? Vamos a notar aquí, por si acaso, el dominio de f de x, sabemos que son todos los reales, aunque nosotros nos están pidiendo el recorrido. Por lo tanto, el recorrido, para calcular el recorrido, nosotros vamos a calcular, en este caso, no vamos a calcular el mínimo, sino que vamos a calcular el máximo valor de y. Ya, vamos a calcular el máximo. Para calcular el máximo o mínimo, tenemos que primero determinar ese valor de x con la fórmula menos b partido en 2a. ¿Ya? Recuerden que siempre están ordenados así: A, B, C. ¿Ya? A, el que acompaña el x cuadrado; B, el que acompaña el x; C, el número que está en una constante que está sin variar. ¿Ya? Entonces, sería, para calcular el x, menos b, por lo tanto, menos 14, partido en 2 por a, y en este caso el a es menos 1. ¿Ya? Si es menos x, es menos 1. Si es x cuadrado, sería solamente el 1. Pero resolvemos esto, abajo nos daría menos 2, y menos 14 dividido en menos 2 sería 7. ¿Ya? Entonces, para el valor de x igual 7, yo voy a obtener el valor máximo. ¿Cuál va a ser ese valor máximo? Tenemos reemplazando este valor de x en la función. Por lo tanto, sería menos 7x al cuadrado más 14 por 7 menos 54. ¿Ya? Ahora, resolviendo esto, resuelvo la potencia primero, ¿cierto? Resuelvo la potencia y me quedaría menos, el menos de afuera se mantiene, 49 más 14 por 7 serían 70 más 98, menos 54. ¿Ya? Esas operaciones ahí ustedes la pueden resolver con calma o con la calculadora, y eso le da menos 5. ¿Ya? Yo me acuerdo que daba eso porque ya hice antes el ejercicio. Entonces, como nosotros queremos calcular el recorrido, el dominio y el recorrido, por lo tanto el dominio ya sabemos que es R, que son todos los números reales, y el recorrido de nuestra función f de x, ¿ya? Y en este caso hablamos de un máximo, es decir, ese es el mayor valor que puede tomar la función. Entonces estamos hablando desde el menos 5 hacia abajo, es decir, desde el menos 5 hacia el menos infinito, desde el menos 5 hacia abajo, incluyendo el menos 5 y obviamente el infinito que lleva el corchete abierto. ¿Ya? Lo comparo con la gráfica, vamos a ver si es que está bueno. Pongo la gráfica, introduzco, a ver, zoom. Aquí está. Si lo comparo con la gráfica, mire, recuerden que el eje horizontal es el eje X, que nos dio a nosotros, que en el 7, ustedes se fijan, ahí está el 7, que en el 7 está el valor máximo. ¿Y cuál es el valor máximo? 5, ¿ya? Es decir, la gráfica se mantiene desde el menos 5 abajo, es decir, hacia el menos infinito.
hacia abajo, hacia el menos infinito. ¿Ya? Coincidió con lo que nosotros acabamos de calcular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí lo único que nosotros tenemos que aprendernos de memoria, eso, ¿no? Eso. Tenemos que identificar aquí el valor de A, B y C. Tenemos que saber que si el numerito que acompaña al x cuadrado es n menos, por lo tanto hablamos de un máximo, ya, por lo tanto va a ser desde ese valor hacia abajo. Y si hablamos de un número positivo que acompaña el x cuadrado, al calcular el vértice va a ser un, no deberíamos ponerle vértice, le vamos a poner mínimo. Ya, le vamos a poner que estamos calculando el mínimo. Mínimo. ¿Ya? Cuando el x cuadrado es positivo, nosotros calculamos el mínimo. Cuando el x cuadrado es negativo, vamos a calcular el máximo. ¿Ya? Eso es importante porque eso nos permite identificar dónde va a estar la gráfica, ¿cierto?, del recorrido de mi función cuadrática. Hagamos el C entonces. Hagamos el C. El C. El dominio, que en la función cuadrática, el dominio de f de x va a ser todos los números reales. ¿Ya? Queremos calcular el recorrido entonces de f de x. Como es positivo, para calcular el recorrido queremos buscar el valor mínimo, porque nos va a quedar, recuerden que como es positivo nos va a quedar como una carita feliz. Entonces queremos buscar ese valor mínimo. Utilizamos la fórmula para determinar en qué valor de x está ese mínimo. En qué valor de x está ese mínimo. Lo podemos con la fórmula menos b partido en 2a. Menos b, por lo tanto, sería menos, entre paréntesis, menos 22. ¿Ya? Aquí lo pongo entre paréntesis porque el valor de b es negativo. ¿Ya? Para que no se confunda el menos de la fórmula con el menos del... Es el menos de la fórmula con el menos del número. ¿Ya? Acá no fue necesario el paréntesis porque como el 14 era positivo, hay solamente el menos de la fórmula. ¿Ya? Pues acá le pongo paréntesis. Traten de agregar ese paréntesis porque por lo general cuando no lo agregan, los estudiantes tienden a equivocarse. Y abajo 2 por A, es decir, 2 por 1. Menos por menos más, por lo tanto nos da 22 dividido en 2 y eso es 11. ¿Ya? Entonces, el valor de I para ese X, para ese determinado X, ¿cómo lo calculamos? Reemplazando ese valor de X en mi función cuadrática, sería 11 al cuadrado menos 22 por 11, ¿ya? Más 21. Aquí lo mismo, usted calcula primero con las potencias, luego la multiplicación, ¿cierto? Sería 11 al cuadrado, 121, menos 22 por 11, 242, más 21. Y esto nos da menos 100. ¿Ya? Entonces, como este es un valor mínimo, entonces los valores de I van a ser como mínimo el menos 100 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Ahí tenemos el recorrido. ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Por qué el menos 5 está incluido? Ya, buena pregunta. ¿Por qué el menos 5 está incluido? ¿Por qué?
Porque el menos 5 dice igual y, porque mire, cuando nosotros estamos buscando el recorrido, estamos buscando todos los valores que puede tomar i, ¿ya? Que se pueden obtener como resultado, ¿ya? Entonces nosotros estamos buscando, nos da igual i igual a menos 5, ¿ya? Si nos diera i mayores que menos 5, ahí no estarían, o menores que menos 5, ahí no estaría incluido. Además, otra respuesta puede ser porque está incluido, porque el menos 5, si nosotros aquí le hacemos un zoom, el menos 5 es parte de la gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le asigno a la función un valor 7, me da 5, es decir, si diera cercano a 5, ahí claro, no estaría, como pasa en las funciones exponenciales, que se acerca a un número pero no da, ahí no estaría incluido. ¿Ya? Pero aquí nosotros siempre lo vamos a incluir porque da ese valor exacto. Ya. En la parte 7 dice, para las funciones cuadráticas del problema anterior, determine las coordenadas del vértice. Cuando habla de las coordenadas del vértice, nosotros esto ya lo hicimos ya, así que es cosa de responder la pregunta, ¿no? Cuando habla de las coordenadas del vértice, de la parábola de una función cuadrática, a nosotros nos están preguntando, vamos a hacer con el otro primero, nos están preguntando cuál es la coordenada del plano cartesiano donde está ese valor mínimo o ese valor máximo, esta que está aquí, ya, ese valor mínimo o ese valor máximo. Ya, si nosotros lo vemos en el gráfico es 2,5, porque recuerde que siempre va el x primero, x, y, 2,5, por ejemplo, el vértice es un punto que tiene coordenadas x, y. ¿Ya? El vértice usted lo puede calcular con la misma fórmula, menos b partido en 2a, f de menos b partido en 2a. En realidad es lo que nosotros acabamos de hacer, ¿ya? Cuando nosotros calculamos el vértice queremos buscar ese valor mínimo o ese valor máximo, ¿ya? En la primera a nosotros nos dio que el valor mínimo es en el x 2,5, o sea, 5 medios. Entonces, en el primero nos dio que era 5 medios, coma, ¿cuál sería ese valor máximo? Coma, menos un cuarto. Menos un cuarto. En el fondo, cuando nosotros nos pidan calcular el vértice, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solamente que con esa fórmula, que ya también lo utilizamos, lo podríamos hacer directamente en la pregunta. Pero como lo acabamos de hacer, no es necesario que lo volvamos a calcular, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer, emplazar los valores en la fórmula, que en la misma fórmula que nosotros utilizamos para calcular el recorrido. Nos dio el valor, el vértice, el valor máximo para el x7, x igual 7, ya, para el x, acuérdense que van ordenados 7, y el y menos 5, es decir, que usted ordene la respuesta. Y en la letra C, el vértice es para el x igual 11, para el x 11 y para el y menos 100. Y para el y menos 100. ¿Ya? Entonces la pregunta 7 y la pregunta 6 en sí estaban relacionadas. Ya. Este ejercicio, si yo fabricara la prueba, yo les pondría este ejercicio en la prueba. Este es un ejercicio de funciones que tiende a aparecer en prueba y controles. Entonces, dice, y está un poco más complicado, dice sea f de x a x cuadrado más bx más 5.
encontrar los valores de A y B, de modo que f de x más 1 menos f de x sea igual a 8x más 3. ¿Ya? Entonces, claro, parece un poco más complejo, pero lo primero que nosotros vamos a tener que calcular para hacer este ejercicio es determinar, porque nosotros tenemos que tener f de x más 1 y f de x. F de x la tenemos, pero tenemos que calcular f de x más 1. F de x más 1. ¿Ya? Yo el otro día, el sábado pasado, cuando apenas se escuchaba, le estaba explicando cómo evaluar funciones. Y aquí vamos a utilizar esto. Cómo evaluar funciones. Cuando nosotros evaluamos funciones, lo que estamos haciendo es tomar lo que está aquí dentro del paréntesis, en este caso es x más 1, lo pondríamos justo donde está el valor, donde está x en la función. Entonces, esto es evaluar, es reemplazar. Si aquí me aparece un 2, yo lo reemplazo, ¿cierto? El 2 por las x. Si aquí me aparece una j, reemplazo las x por las j. Si aquí me aparece cualquier expresión, yo la reemplazo. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es escribir, para calcular f de x más 1, abre paréntesis, dice ax cuadrado, pero el x ya no es x, sino que es x más 1, más b por x, pero el x ya no es x, sino que es x más 1, más 5. ¿Ya? Entonces, para calcular aquí f de x más 1, primero, aplicando ya concepto y materia vista anteriormente, tengo que resolver, aquí se me forma un pequeño cuadrado de binomio, ¿cierto? Que sería x más 1 al cuadrado, eso es un cuadrado de binomio. Yo lo voy a hacer con el método rápido, usted puede utilizar, separarlo incluso, resolver uno por uno, como me acomode más, pero yo solamente voy a resolver ese cuadrado de binomio, en este paso. El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero al segundo, es decir, 2 por x, 2x por 1, 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1. Cierro paréntesis. Solamente resolvimos el cuadrado de binomio. Más b por x más 1 más 5. ¿Ya? Ahora, también aplicando contenido ya vistos, propiedad distributiva. Se multiplica con el primero, se multiplica con el segundo, incluso el tercer término. Resuelvo a por x cuadrado, ax cuadrado, más a por 2x, 2ax, o 2xa, es lo mismo, yo solamente lo ordené, más 1 por a, una a. Vamos con la otra ahora, más b por x, bx, más b por 1, una b, es decir, b, más 5. El 5 no he hecho nada con él hasta ahora. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestra f de x más 1. Listo, tenemos la primera parte, que es esa. ¿Ya? Tenemos esa parte. Entonces, ahora vamos a juntar todo. Dice que calculemos f de x más 1, que es lo que nosotros tenemos, y a eso le restemos f de x. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir f de x más 1, a x cuadrado más 2ax más a más bx, que fue el resultado anterior, ¿ya? Menos, porque dice menos, f de x, y lo voy a escribir entre paréntesis porque ese menos me afecta a todo lo que yo voy a escribir de ahora en adelante, ¿ya? Menos
f de x y f de x está en el enunciado, ax cuadrado más bx más 5 y cierro paréntesis. Es igual, ¿a cuánto dice que tiene que ser igual? A 8x más 3. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Pregunta. De verdad que esto es un ejercicio tipo prueba o tipo control. ¿Ya? Así que si algo de esto no lo entienden, me avisan. Ya, ahora, para resolver esto, lo que tendríamos que hacer es sacar ese paréntesis, ¿cierto? Sacar el paréntesis, pero ese menos me afecta con el primero, me afecta al segundo, me afecta al tercero, ¿cierto? Y como es un menos 1, así que cambien el signo. Entonces voy a escribir lo mismo, ax cuadrado más 2ax más a más bx más b más 5, y ahora menos por más menos ax cuadrado, menos por más menos bx y menos por más menos 5 es igual a 8x más 3. ¿Ya? Y acá tenemos que empezar se nos van a eliminar, ¿cierto? A reducir términos semejantes. Entonces, si ustedes se fijan, tengo aquí más 5 y menos 5, más 5 menos 5, 0, se elimina, por suerte. Tengo más bx menos bx, más b menos b, 0, se eliminan. ¿Ya? ¿Tengo algún otro término que sea igual pero con signo diferente? Tengo ax cuadrado menos ax cuadrado. A más a, 0, se eliminan. ¿Ya? Y solamente nos quedó 2ax, nos quedó a y nos quedó b. Entonces, quedó 2ax, lo voy a escribir exageradamente grande para que se note la diferencia, más b es igual a 8x más 3. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué lo escribí grande y separado? Porque quiero que se fijen en algo ahora. Nos piden determinar los valores de A y B. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el 8 está con el X y el 3 está solito. El 8 está con el X y el 2A está con el X. Ahora lo voy a subrayar con rojo. El A más B está solito y el 3 coincide con el 3 que está solito. ¿Ya? Entonces, estos van con el 3, están en la posición del 3, y los que yo voy a marcar en verde están en la posición del 8. ¿Ya? Por eso los hice exageradamente grandes. ¿Qué puedo concluir yo de esto? Que el 2A, 8, ¿cierto? Y que A más B es 3. Vamos a concluir entonces que 2A tiene que ser, para que se cumpla la igualdad, porque aquí hay un signo igual, para que se cumpla la igualdad, 2A tiene que ser igual a 8, ¿cierto? Y A más B tiene que ser igual a 3. Entonces, 2A igual a 8. Para saber el valor de A, por lógica tiene que ser 4, ¿cierto? Porque 2 por A me da 8, 2 por 4 me da 8, o paso el 2 dividiendo como lo quiera pensar. Y si el A vale 4, 4 más B es igual a 3, lo que implica, puedo pasar restando,
¿cierto? Y me va a dar menos 1. Que B es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Encontrar los valores de A y B. ¿Cuáles son los valores de A y B? A igual 4 y B igual menos 1. ¿Ya? Aquí tienen un ejercicio de prueba y de control. ¿Algo que no se haya entendido de esto? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Dale ahora. Ya. En el chat. Bueno, si no hay preguntas, sigo entonces. Ya. Dice, problema de aplicación. El ingreso mensual por la venta de X unidades de cierto artículo está dado, ¿ya?, por la función y X igual 12.000X menos 10X cuadrado, donde Y está expresado en P. Determine el número de unidades que deben venderse cada mes con el propósito de maximizar el ingreso, ¿ya? De maximizar el ingreso. O sea, ya nos están diciendo que la función va a tener un máximo. Es decir, cuando nos piden cantidad de unidades que deben venderse, número de unidades que deben venderse, a X unidades. Ya, entonces nos piden primero determinar cuántas X debo vender para obtener el máximo. Luego nos preguntan, ¿y cuál es ese máximo entonces? ¿Cuál es ese máximo? Ingreso máximo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo que estábamos viendo con la función cuadrática. De partida, esto es una función cuadrática porque el exponente mayor en este caso es x cuadrado. Algunas personas podrían confundirse con esta función si es que no relacionan, primero que todo, que la función está escrita en este orden, menos 10x cuadrado, ¿ya?, que en el fondo es lo mismo que ustedes estaban acostumbrados a verlo, x cuadrado, a lo mejor x, así, más b más c, ¿ya? Si yo lo ordeno, sería menos 10x cuadrado más 12.000x más, no hay c, entonces 0c, ¿ya? Entonces el c no lo voy a agregar. De esa forma podemos identificar que el valor de A es menos 10, el valor de B es 12.000 y el valor de C 0, porque no hay C, ¿ya? Como el numerito que está acompañando a mi X cuadrado es negativo, ¿ya?, sabemos que la parábola va a quedar hacia abajo. Tiene un valor máximo, nos están pidiendo. Entonces, ¿en qué valor de X ocurre ese máximo? ¿Ya? Por eso el problema habla de maximizar. Entonces, ¿cómo determinamos el valor máximo de X? Con nuestra formulita para calcular la cúspide de esa parábola o vértice, ¿ya? X es igual a menos B partido en 2A, ¿ya? Reemplazamos el menos de la fórmula, el B, que es 12.000, partido en 2 por A, que sería 2 por menos 10. ¿Ya? Resuelvo esto, resuelvo primero en el denominador, 2 por 10 serían 20, más por menos menos, ¿ya? Puedo aquí eliminar un 0, y nos queda 1200 dividido en 2, sería algo de más aquí, 1200 dividido en 2, y esto sería 600. Menos con menos, más, así que los 600 positivos. Ya.
Primero, pensando en lógica, lógicamente a nosotros nos piden determinar cantidad de unidades vendidas, ¿ya? Si el problema es de aplicación, es imposible que aquí nos dé un número negativo. Es decir, no puedo vender menos 600 unidades, ¿ya? La cantidad de unidades tiene que ser positiva. Así que hay un primer indicio de que el ejercicio, de que vamos por buen camino. Si usted, en este caso, en un ejercicio de aplicación, dice que las unidades son negativas, algo raro está, ¿ya? Para que lo piensen en el momento en que lo tengan que resolver. Entonces, tenemos el primer dato. Determine el número de unidades que deben venderse al mes. ¿Ya? Entonces deben venderse 600 unidades. Ya sabemos entonces que deben venderse 600 unidades. Por lo tanto, como ya sabemos que son esas unidades, podemos calcular el ingreso. Y el ingreso, que se calcula con la función y de x, que en este caso el x vale 100. Hay que evaluar la función, que en el fondo es lo mismo que nosotros hicimos cuando yo le puse y. ¿Ya? Tomar ese valor de x y reemplazarlo en mi función, en este caso me dice para 600 unidades cuánto voy a tener de ingreso. Puedo utilizar cualquiera de los dos, voy a utilizar la original, 12.000 por 600 menos 10 por, y lo voy a poner con paréntesis, 600 al cuadrado. ¿Ya? Si nosotros resolvemos esto, serían aquí 72, ¿cierto? 72, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 6, 36. 1, 2, 3, 4. Listo. Resolvemos esto y nos da 3, la resta, 3.600.000, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ingreso máximo que yo voy a obtener, ¿ya? Se va a lograr al vender 600 unidades, ya que ese ingreso sería, como está expresado en pesos, 3.600.000. ¿Ya? Y aquí es un problema de aplicación de la función cuadrática. Buscamos el valor máximo, ¿cierto? Que fue lo primero que hicimos para calcular el recorrido. En el fondo es lo mismo, siempre es lo mismo. Una consulta, pregunta. Profe, ¿no se resta? ¿Dónde? 70 y... ahí. 3 Sí, millones sí lo resté. 600 mil. 7.200.000 menos 3.600.000 de ajuste, es que da el mismo número. ¿Se trata de eso? 7.200.000. Sí, y Menos, menos menos 3. 3.600.000 da 3.600.000. Ah, ya. Sí, justo coincide que da el mismo número. Ya, Por sí, por eso eso lo estaba viendo. pareciera que no, por eso pareciera que no lo resté, pero sí coincidió. Ya. Ahora vamos a pasar al último ejercicio, que es básicamente simple. La utilidad, ¿ya? U de X se calcula con el valor X, donde X representa las unidades, ¿ya? Unidades, está dada por esa función. Después dice, determine el número de unidades. Lo mismo que acá, determina el número de unidades. Cuando le piden determine el número de unidades, quiere decir que primero que todo tiene que buscar el valor de X. ¿Para qué? Para que la utilidad sea máxima. ¿Ya? Para que la utilidad sea máxima. Generalmente cuando hablamos de ingresos, utilidades queremos maximizar. Cuando hablamos de costo queremos minimizar. ¿Ya? Pero otra cosa que también le dice que la utilidad tiene que ser máxima es porque
el numerito que acompaña aquí al x cuadrado es negativo. Por lo tanto, nos va a dar hacia abajo, entonces, ya, la cúspide, el valor más alto de la parábola. ¿Ya? Entonces, la función de utilidad es 60x menos x cuadrado. Si se la escribo ordenada, ¿ya? En la estructura ax cuadrado más bx más c, sería lo mismo que escribiéramos menos x cuadrado más 60x, ¿ya? Más 0. No hay c tampoco, ¿ya? Así que vamos a buscar el máximo. Para buscar el máximo necesitamos buscar el vértice de la parábola con la fórmula menos b dividido en 2a, ¿ya? Menos b, el b en este caso es 60, por lo tanto nos queda menos 60, partido en 2a, es decir, 2 por menos 1, 2 por 1, 2 negativo, menos 60, y aquí 60 dividido en 2, 30, menos con menos, más. Listo. Ah. Entonces, ¿cuántas unidades deben producirse y venderse? Según el problema, 30 unidades. 30, vamos a poner aquí nomás unidades. En base a estas 30 unidades, ¿cuál va a ser la utilidad máxima? Utilizo la función, ¿ya? Cuando tengo 30, cuando el x vale 30, reemplazándolo en la función, 60 por 30 menos 30 al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo, resuelvo acá, ¿ya? Las multiplicaciones 6 por 3, 18, agrego los ceros, 3 por 3, 9, agrego los dos ceros. 1800 menos 900, 900, coincidió igual que el otro. ¿Ya? Entonces, a ver, la utilidad máxima, cuando se producen y se venden 30 unidades, es de 900. No dice, supongo que 900 no dice el problema. El anterior decía pesos. Acá no dice. ¿Ya? No sé, ustedes tendrían que emitir la respuesta. La utilidad máxima es 900. Y la utilidad máxima es 900. ¿Ya? No dice ninguna unidad. En el otro decía, aquí ustedes deberían responder el ingreso máximo, ¿cierto? Es 3.600.000 pesos, porque acá dice pesos. Y eso es la función cuadrática. Eso es lo que usted debe saber de la función cuadrática, ¿ya? En resumen, resumidas cuentas, hay que identificar, ¿ya? Que la función cuadrática va a ser cuadrática cuando tenga el x cuadrado, ¿ya? Cuando ese sea el mayor exponente, que tiene tres constantes, que es el a, b y c. El a, el que acompaña el x cuadrado, el b, el que acompaña el x, y el c, la constante que está sin variable. Que generalmente el dominio, ya el dominio, de decir, son todos los reales, si es que ustedes se lo piden calcular, son todos los reales, nunca no hay restricción. Cuando nosotros calculamos el recorrido en una función cuadrática, calculamos el valor mínimo o máximo según corresponda, ¿ya? El valor mínimo o máximo lo va a determinar el coeficiente que acompaña al x cuadrado. Si ese es positivo, hablamos de mínimo. Si ese coeficiente es negativo, hablamos de máximo. ¿Ya? Eso. Ese valor máximo y ese valor mínimo también se le llama vértice en un gráfico. ¿Ya? Recuerden que el vértice es un punto del plano cartesiano, que es x, y, ¿ya? Que el valor x nosotros lo calculamos con la misma fórmula, menos b partido en 2a, y el valor de y es el valor que yo obtengo reemplazando el valor de x en la función. ¿Ya? Bueno, este es un ejercicio que se aplica
la evaluación de una función, de cualquier función en realidad, pero en este caso una función cuadrática. Y ejercicios de aplicación, ¿ya? Que por lo general nos van a pedir maximizar o minimizar algo, ya maximizar ingresos o maximizar utilidades, ¿ya? Y en el fondo es lo mismo. Tenemos que buscar para determinar el número de unidades. Generalmente el número de utilidades en la función cuadrática está representado por la x y, o sea, de unidades, era con la letra x, y el ingreso, que es el resultado de la función, ese ya sería la letra y, en este caso es la función y de x. Nosotros reemplazamos ese valor de x. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Profe, ¿puede colocar el ejercicio 10, el último, que me faltó anotar algo? Sí, el 10, sí. Ya. En general los ejercicios de función cuadrática son todos similares. Todos similares. Ya. Ya, entonces el día lunes. El día lunes, 5:30. Supongo que quieren ver la guía 8, ¿cierto? Y la guía 8 tiene ejercicios de dominio y recorrido de la función exponencial. Lo voy a explicar brevemente eso porque lo expliqué. Voy a subir el video, tratar de que me cargue este fin de semana, de la función exponencial. Y los problemas de la función de la guía 8. ¿Ya? Los problemas de la guía 8. Supongo que eso falta del ejercicio de la guía. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda.